¿Cómo está, viste? Ah, ahora sí. Bueno, sean todos bienvenidos, amigos, a esta segunda clase de Más allá del texto. Vamos a ir descubriendo cómo se conforma nuestra Biblia, todo el proceso que tuvo que pasar la Biblia para llegar a nuestras manos. Así que yo creo que después de que terminemos estas 8 sesiones, vamos a mirar nuestra Biblia. Vamos a mirar, tome el texto, tome el texto. Tome la Biblia en su mano. ¿Tienen la Biblia en sus manos? Creo que la tomen. Tómenla y mírenla. Entonces, yo creo que cuando terminemos estas 8 clases, vamos a mirar nuestra Biblia y las vamos a... Creo que nuestra visión hacia ella va a ser de más respeto y amor por todo lo que pasó, guerras, hombres, profetas, ¿verdad? Traiciones, enemigos que tuvo que sobrevivir para poder llegar a nuestro tiempo. Llegó media, media dañada, media, ¿verdad? A la mitad, con partes que a lo mejor ya no se encuentran, pero llegó a nuestras manos y hoy día tenemos que apreciar todo el valor que nos da estas palabras sagradas que aparecen en nuestro texto que hemos decidido como comunidad que sea una de nuestras bases y fundamentos de nuestra fe. Por eso tenemos que aprender de eso. Yo tenía un profesor en teología que decía, si tú le preguntas, por ejemplo, a un musulmán, ¿verdad? ¿Qué pasó en los 7 últimos días, ¿verdad? De su gran profeta aquí en la tierra. ¿Qué hizo su gran profeta aquí en la tierra los últimos 7 días? Ellos te van a decir, esto hizo el día lunes, martes, miércoles, porque su hábito es conocer, ¿verdad? Y saber qué sucedió, ¿verdad? ¿Verdad? Con la persona más importante de su texto, ¿verdad? Del Corán, ¿verdad? Para nosotros también, la Biblia tiene que ser un texto tan sagrado, tan importante, tan relevante en nuestra vida que tenemos que aprender a amarlo, a estudiarlo, a abrazarlo y a conocer un poco más de él. Así que en esta segunda sesión, quiero que vayan a buscar sus cuadernitos. No sé si tienen los cuadernos. No sé si tienen los cuadernitos, porque hoy día vamos a anotar. La vez pasada nos anotamos mucho, hice un poquito una introducción de cómo tenemos que acercarnos a la Biblia, que nosotros tenemos que conocernos primero antes de abrir el texto, saber quiénes somos, saber lo que hemos vivido, saber que existe otra realidad también que no es la nuestra, otras vivencias que no son las nuestras y por eso tenemos que respetar al otro, ¿verdad? De la misma forma que respetamos, ¿verdad? Nuestras vivencias. Así que hoy día vamos a meter un poquito más de carne, va a ser un poquito más denso, si se puede decir, pero vamos a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo. Así que si le ponemos un título el día de hoy a esta segunda sesión, se llamaría La formación de la Biblia. La formación de la Biblia. Así que pónganle ahí, eh, pongan ahí como título La formación de la Biblia. Y voy a compartir pantalla para que vayamos haciendo esto. Ah, no sé si Santiago me puede hacer como co-host para poder compartir pantalla con... O sea, deberías poder compartir pantalla igual, Puedo, a amigo. ver, a ver, a ver. Revisa, si no te hago al tiro. Ahí sí. ¿Está bien? Yes, señor. Ya. Ahí está. Más allá del texto. Así se llama la serie. Y hoy día hablamos de la Biblia y su formación o la formación de la Biblia. Y para partir, tenemos que decir lo siguiente. La Biblia está compuesta, amigos, está compuesta por nuestra tradición protestante, evangélica, si se puede decir, está compuesta por 66 libros. 66 libros. 66 libros tiene nuestra tradición protestante y la tradición católica tiene 73 libros. Vamos a ir anotando materia. Chiquillos, cualquier duda, quiero que esto no sea un monólogo, ¿ya? Cualquier duda que tengan, pregunten, cualquier apreciación que tengan, díganla, cualquier discrepancia con la información dada, la escriben, la mandan. No estoy viendo, no puedo ver ahora el chat, pero si no, ahí levanten la manito y puedo darle el paso para que puedan
compartir, ¿ya? Nuestra tradición protestante, nuestra tradición evangélica, tiene 66 libros. ¿Por qué no digo nuestra tradición cristiana? A veces nosotros confundimos los conceptos, ¿verdad? A veces se confunde como, o se divide el cristiano con el católico, y eso técnicamente está mal dicho, porque el cristianismo está conformado por los protestantes o los evangélicos y los católicos, ¿ya? No es que hay una diferencia entre el cristiano y el católico, porque el católico es cristiano, el católico cree en Cristo, ¿ya? O sea, todas aquellas eh, formas, denominaciones o expresiones de fe que se basen en Jesucristo están dentro del cristianismo, ¿ya? Que el centro de su fe sea Jesús es el cristianismo. Por eso se divide la tradición protestante, y de los protestantes se dividen aún más. Dentro de los protestantes están eh, los bautistas, están los pentecostales, están los adventistas, están la tradición luterana, anglicana y todas las ramas que hay dentro del protestantismo. En cambio, los católicos, bueno, igual tienen sus ramas interiores, pero esa es la gran diferencia. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué nosotros como protestantes tenemos menos libros que la tradición católica? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta o no? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué nosotros los protestantes o los evangélicos tenemos menos libros que nuestros amigos y hermanos católicos? ¿Por qué será? ¿Alguien sabe eso? No va a ser el tema de hoy, pero simplemente vamos a pasar como una pincelada. Recuerden que todo esto que estamos viendo ahora es para saber cómo se formó la Biblia. En, esta, en estas sesiones, amigos, en estas clases que vamos a dar, es totalmente Biblia y su composición, ¿ya? Biblia y su composición, para que el día de mañana ustedes estén expertos en Biblia, sepan los conceptos básicos, sepan lo básico que nosotros tenemos que saber a la hora de abrir nuestra Biblia, ¿ya? ¿A nadie se le ocurre? ¿Qué cosa? ¿Cuál era la pregunta, sorry? ¿Por qué nosotros los protestantes o los evangélicos tenemos 66 libros y los católicos tienen 73 libros? Porque ellos tienen más libros que Ah, nosotros. porque Bueno, Martín Lutero redujo la Biblia cuando la tradujo al alemán. ¿quién dio ese comentario? ¿Zaira? Yo, señor, la Zaira. Zaira, ¿qué La dijo usted? Zaira. Porque nuestro Según lo que yo fundador, sé, puedo estar equivocada. dígalo nomás, Según yo, dígalo. cuando se produjo el cisma ¿Ya? en ¿Qué es el cisma? 1530, Para los que están escuchándonos desde sus casas. digamos la separación Ya, definitiva, cuando nacemos nosotros los canutos. ya, cuando se separó la iglesia en protestantes y católicos, si se puede decir. Claro, ¿Ya? Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y ¿Ya? redujo los últimos 7 libros del Antiguo Testamento porque iban en contra de nuestras nuevas doctrinas. En contra de nuestra nueva doctrina. Perfecto. Bien. Muchas gracias, Zaira, por ese aporte. Claro, nuestra Biblia protestante tiene menos libros porque en algún momento algunos teólogos, y dentro de eso está Martín Lutero, algunos sabios de la Biblia, decidieron quitar algunos libros porque consideraron que habían ciertos libros que no tenían el contexto como sagrado. Esa es la palabra. No le dieron, no le dieron el valor de libro sagrado. ¿Ya? Si hoy día nosotros tenemos, ¿verdad? Cuatro, 7 libros menos que los católicos, quiere decir que nosotros, los protestantes, o los que iniciaron el protestantismo, consideraron que habían 7 libros que no eran sagrados. ¿Y por qué no eran sagrados? Lo vamos a dejar ahí, porque no es la clase de hoy día. pero, pero para que ustedes tengan ahí ese bichito y lo vayan investigando. Sisma es un temblor, ¿no? Eso es un sismo. El sisma se llama el momento de la separación entre la iglesia protestante y la iglesia católica, ¿ya? Entonces, hay 7 libros que nosotros consideramos los protestantes que no son y no le damos el contexto sagrado. La pregunta es, al no ser sagrado, la respuesta, y ojo con esto, porque existe una tradición muy larga dentro de nuestra tradición evangélica, que decimos que los 7 libros que tiene la Iglesia Católica son libros prácticamente como libros falsos o libros que no existieron
o libros que van en contra de Dios, y es totalmente errado. Esos libros fueron escritos en la misma época que los libros de verdad que aparecen en nuestra Biblia. Simplemente hubo un concilio, una reunión, donde algunos grandes pensadores decidieron arbitrariamente, ojo, arbitrariamente, dejar estos libros afuera al no considerar lo que estaban inspirados por Dios. Pero no quiere decir que lo que dice el texto no es algo que sucedió, no quiere decir que el texto esté dando alguna falsedad, no quiere decir que el texto sea un texto incluso satánico, porque a veces, no sé, ¿quién conoce algún libro que está en la iglesia, en la Biblia católica y no está en la Biblia protestante? ¿Cuál libro? A ver, tírense ahí sus títulos. Tomás, ¿o no? El Los Evangelio de Tomás, macabeos, po. Macabeos, Tobías, Tobías, Baruch, ¿verdad? El libro de sabiduría, Judith y Judith. Esther. Judith. Esther está dentro de nuestra tradición protestante. Esos libros, amigos, quiero dejar algo bien claro, no son libros que sean, como se le da muchas veces el contexto, como que fueran satánicos, no. O como que fueran libros que van en contra de la palabra de Dios tampoco. Son libros históricos, libros de la historia de Israel y del pueblo de Israel, que simplemente no, a la hora de conformar el canon o la versión oficial de la Biblia, no se consideraron por ciertos motivos. Y esos motivos los vamos a ver más adelante. Pero solamente quería hacer esta apreciación, ¿ok? Por lo tanto, nosotros cuando vayamos, eh, cuando usted, si en algún momento abre una Biblia católica, no piense que está haciendo algo malo, ¿ya? Porque también pasa que a veces me he encontrado con gente que dice, no, es que yo tengo en mi casa una Biblia católica y no, la Biblia católica tiene el mismo contenido que la Biblia protestante, simplemente tiene 7 libros adicionales que hoy día nosotros consideramos que están totalmente inspirados por Dios. Que usted lo lea para hacer, por ejemplo, el libro de Macabeos es un libro precioso en historia. No sé si usted lo ha leído. ¿Ha leído el libro de Macabeos? ¿O su esposa lo ha dejado leer? Ah, bueno, el chiste. Fue mi chiste. Pero ¿has leído el libro de Macabeo? Chiste del Morandé. Eh, ¿Has leído el libro de Macabeo? El libro de Macabeos es un libro que habla acerca de la historia de una familia, ¿verdad? De los Macabeos, que luchó en contra, ¿verdad? De la represión romana y la represión que estuvieron antes de los romanos, ya no me acuerdo bien, pero lucharon en contra del poder político y contra los ejércitos que estaban dominando a Israel. Y estos locos se pescaban a combo con todo antes que llegara Jesús. Y es un libro, pero hermoso a los que les gusta historia. ¿Quiere decir que el libro no sea de Dios y que sea satánico? No, amigos. Es un libro histórico que los invito a que lo lean, le echen una ojeada. Zaira, díganos. Ya, es que usted qué sabe más, porque yo No, yo no sé mucho, pero trato de compartir. No, pero ha estudiado más de lo que nosotros a lo mejor sabemos. Em, yo tenía entendido que, por ejemplo, el libro de Esther y Daniel también se intentó quitar, pero Claro. finalmente no se quitó, pero está Ujú. modificado. Como que siempre me enseñaron eso, estaba modificado por como estas doctrinas deuterocanónicas. ¿Pero modificado en qué sentido? ¿Alguien le metió mano y agregó algo? ¿O quitó algo? Claro, como, sí. Mm, interesante, ¿eh? Porque ¿qué pasaría si nosotros después de estas clases llegamos a la conclusión que hay libros que se escribieron, pero posteriormente algún otro autor añadió algo al libro o le quitó algo al libro? ¿Qué pasaría con Tengo una nuestra fe? tengo una experiencia personal en donde descubrí que dependiendo del idioma hay una modificación muy ¿Ya? importante. Por Cuéntenos. ejemplo, en el libro de Eclesiastés, creo que era, ya ni me acuerdo. ¿Ya? Ya, pero la cosa es que yo me divorcié y todo el mundo me condenaba por estar ¿Ya? divorciada y me decían que yo era adúltera y el que se casara conmigo adulteraba conmigo. Ah, o sea, espera, espera, esa gente estaba viviendo literalmente en la época eh, patriarcal. Eran hijos de Abraham, Jacob, Isaac, así brígidamente. Claro, entonces Ya, yo me negaba a creer que mi Dios o ya, Jesús, porque me decían, esta es la palabra de Jesús, y yo claro. me negaba a creer que mi Jesús
me condenaba a mí por algo que yo no había decidido, porque yo no Ujú, decidí divorciar. ujú, Entonces, le pedí a Dios que Él me dijera como de su boca, si bien desafiante, dime de tu boca que yo soy una ujú, pecadora para el resto de mi vida y para la ujú. eternidad. Chuta, ya. Entonces, no sé, se me ocurre leer la Biblia en mi segundo idioma, en inglés. Y pasa que en inglés no aparece, en portugués no aparece, La y la King Biblia James. en griego, que es la original, el Nuevo Testamento digo, tampoco aparece la parte en Mm, donde dice, tú eres adúltera y el que se case contigo adúltera contigo. Entonces, en mm. español pareciera que la Biblia es más castigadora que en otros idiomas. Ah, mira, interesante, interesante. Bueno, si después puedes compartirnos ahí el texto en el chat o después en el grupo de WhatsApp, sé que está en el grupo de WhatsApp, sería interesante que lo puedas enviar y así todos vamos aprendiendo. Mira, ¿viste? Es interesante. Y es interesante, amigos, ¿por qué? Porque nuestras Biblias, y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pasaron por muchos procesos, muchos procesos. La Biblia que tú tienes aquí en tu mano, lo más probable y probablemente el texto que nos llegó a nosotros es un texto que está totalmente eh, manoseado, si se puede decir, o infectado, ¿verdad? Por todos los años. Chicos, recuerden que el contenido de la Biblia es un contenido de historia que viene desde hace más de 5.000 años atrás aproximadamente. Imagínense 5.000 años atrás, porque la Biblia empieza a dar relatos de casi 2.000 o 3.000 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Entonces, imagínense todo una historia de 5.000 4.000 años en un libro y uno que piensa ingenuamente que lo que dice acá es literalmente lo que pasó, hay que darle una vuelta. Pero eso no nos tiene que matar nuestra fe. Jamás tiene que matar nuestra fe. Simplemente nos tiene que aprender y nos tiene que motivar a amar nuestra Biblia, porque llega a nosotros con muchas dificultades, pero llega. Y la palabra de Dios, su esencia, siempre va a llegar a nosotros, ¿verdad? Eh, la tierra, todo va a pasar, ¿verdad? Pero su palabra jamás, jamás pasará. Así que a eso nos aferramos, a eso me aferro yo, ¿verdad? Cuando me acerco a un texto bíblico y lo leo. Avancemos, que esto es más apasionante que Gran Hermano. Pues creo que le ha ido más o menos nomás a Gran Hermano. Dicen por ahí que no lo han visto mucho. Avancemos. La Biblia, nuestra Biblia, ábranla en la mitad. En el inicio y en la mitad. En el inicio de su Biblia, lo más probable es que va a decir o dice Nuevo Testamento y en la mitad dice, perdón, al principio dice Antiguo Testamento y en la mitad dice Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Verdad? La palabra testamento nos llega a nosotros desde el latín, desde una palabra en latín que se traduce al español testamento. Pero cuando nosotros hablamos de testamento en el español, el significado de testamento es la última voluntad. ¿Qué hace una persona antes de morir y quiere dejar la herencia a sus hijos? ¿Qué escribe? Su última voluntad, ¿verdad? Deja por escrita su última voluntad, o sea, deja escrito el testamento. Eso significa testamento en nuestro español, testamento, una última voluntad. Pero este significado de última voluntad está bien lejano a lo que quería decir o quiere decir originalmente la división de la Biblia, ¿verdad? Eh, porque la palabra que se utiliza, ¿verdad? Originalmente es una palabra en hebreo que significa vertín. Y vertín, si quieren lo escriben, se escribe B larga, E-R-T-I-N, vertín. Eso es la transliteración. No quiere decir necesariamente testamento, sino que quiere decir pacto o alianza. La mejor forma en la que nosotros podemos referirlo al Antiguo y al Nuevo Testamento es como antiguo pacto y nuevo pacto, o antigua alianza y nueva alianza.
Porque lo que está escrito en estas dos partes de la Biblia no es la última voluntad de Dios. No es la última voluntad de Dios, sino que lo que está escrito es el primer pacto que hace Dios con el hombre a través de Moisés y el segundo pacto que hace Dios con el hombre a través de Jesús. Por lo tanto, en conclusión, nuestras Biblias, claramente uno para referirse, siempre decimos Nuevo y Antiguo Testamento, pero si queremos ser fiel al concepto, es el primer pacto y el segundo pacto, porque ahí está descrito cómo Dios se acerca al hombre para pactar con él. ¿Cómo lo hace con Moisés? ¿Verdad? Cuando en el monte Sinaí, ¿verdad? Desciende y le habla al pueblo y hace una alianza con el pueblo. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, ¿verdad? No sé si ustedes han leído o han visto en las películas del Éxodo, hay una escena muy linda, ¿verdad? Cuando está todo el pueblo debajo del monte y Dios desciende así como una especie de nube, lo que le llaman la Shekinah, ¿verdad? Esa nube de gloria y desciende sobre todos y Dios hace un pacto con el pueblo. Dicen, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, desde ahora yo voy a ser su Dios. Y Dios pacta con este pueblo y Dios le promete darle una tierra prometida, la que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y le promete que los va a acompañar siempre y cuando ellos, ¿verdad?, sean fieles a este pacto. Pero luego se introduce en el nuevo pacto otra figura, que es la figura de Jesús. Y con Jesús Dios hace un nuevo pacto con la humanidad. Ya no es el nuevo pacto con el pueblo de Israel simplemente, sino es el nuevo pacto con la humanidad entera. A través de la vida y la muerte de Jesús, ¿verdad? Dios se compromete con el hombre, ¿verdad? A la salvación del hombre. Pacta con el hombre, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo. Cuando Jesús celebra la última cena con sus discípulos, ¿qué es lo que dice, verdad? Cuando toma la copa, ¿verdad? Esta es la copa del nuevo pacto, de la alianza. Esta es una nueva alianza. Dios renueva la alianza con el hombre. Esta es la copa del nuevo pacto, ¿verdad? Cada vez que beban de ella, ¿verdad? Recuerden este nuevo pacto. Cada vez que nosotros celebramos Cena Ágape, ¿saben lo que estamos recordando, amigos? Estamos recordando aquel día que Dios decidió por él voluntariamente amar a la humanidad y entregar a su Hijo. Eso recordamos. Nosotros le damos mucho significado en nuestra Cena Ágape, pero lo que recordamos también cuando celebramos la Cena Ágape o cuando usted en algún momento celebra la Santa Cena es que Dios, movido bajo su propia voluntad, ojo lo que estoy diciendo, porque no es, y quiero que me tomen mucha atención acá, no es que el hombre pacte con Dios. En la Biblia no hay ningún capítulo donde el hombre decida pactar con Dios, donde el hombre sea movido a que pacte con Dios. Siempre es Dios el que da el primer paso para pactar con el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Es Dios el que siempre ha buscado al hombre, porque nosotros, la humanidad entera, siempre nos alejamos, siempre queremos desobedecer. El pueblo de Israel constantemente se alejó de Dios, constantemente se alejó de Dios, y era Dios que venía nuevamente con su amor inagotable, ¿verdad? A pactar. Por eso cuando ustedes vayan a una iglesia, amigos, cuando ustedes lo inviten a una iglesia, cuando vayan a a una comunidad, a una congregación, y venga un pastor o un apóstol y le diga, tú tienes que pactar con Dios, porque dice esto en el Antiguo Testamento, o porque Abraham pactó con Dios, o Isaac o Jacob pactó con Dios, está totalmente bíblicamente equivocado, porque ningún hombre en la Biblia pactó con Dios, es Dios el que pacta con los hombres. Por lo tanto, no soy yo el, el encargado de ponerle las condiciones a Dios, yo no le pongo las condiciones a Dios. Porque cuando yo pacto, quiere decir que yo estoy poniendo las condiciones. Y el hombre jamás puso las condiciones. Dios, por su amor eterno, es el que pone las condiciones. Él hace esa alianza. Por eso él se acerca a Abraham, lo saca de la tierra de Ur, ¿verdad? Lo saca de su tierra, de su parentela, y dice, en ti voy a bendecir ¿a quién? A todas las naciones. O sea, a todos nosotros. No, ¿ustedes creen que Abraham estaba pensando en nosotros, diciéndole, Dios, ¿sabe qué? Si hacemos un pacto, que este pacto sea para bendecir a toda la descendencia nuestra y a toda la humanidad?
No fue Abraham el que fue movido por amor. Abraham no fue movido por amor para que la bendición de Dios llegara a toda la humanidad, no. Es Dios el que le propone a Abraham y le dice, hey, amigo, en ti, en tu descendencia, en lo que yo voy a hacer con el pueblo, todos los habitantes de la tierra van a recibir la bendición, la salvación. Y después viene Jesús. Pero nos damos cuenta, chiquillos, que el pactar, bíblicamente, cuando viene un profeta, un apóstol, y quiere que nosotros pactemos con Dios por una cantidad de dinero, o a veces ni siquiera por dinero, por un acto, ¿verdad? Yo hago esto, Dios, para que tú hagas esto otro. Es totalmente equivocado, totalmente errado. Bíblicamente es totalmente incorrecto, porque es Dios el que pacta con nosotros, que ha decidido moverse en amor con nosotros. Es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él, no nosotros, Él ha decidido dar a su Hijo por nosotros. O sea, no es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que inagotablemente, incansablemente se mueve y su corazón es conmovido para alcanzarnos con su amor. El otro día hablaba esto con un amigo mío y yo le decía, amigo, y quiero sincerarme con ustedes, a mí me cuesta amar como ama Dios, le dije. Perdón si a lo mejor algunos me caigo del pedestal. Me cuesta amar como ama Dios. Siento que Dios ama de una forma totalmente diferente a la mía. Creo que el amor de Dios, como lo titula bien un autor, que dice un loco amor. Creo que el amor de Dios es un loco amor, porque yo como Josué Valenzuela, me costaría y me cuesta amar a alguien que rechaza mi amor. Si yo estoy entregándome a alguien, le estoy entregando mi tiempo, le estoy dando gestos de amor, palabras de amor, cuidado y protección, y esa persona lo rechaza, yo le voy a decir, ¿para qué sigo aquí? Pues si me estáis rechazando, yo mi tiempo no lo voy a perder. Pero Dios, al contrario de nosotros, no se cansa y sigue buscando y sigue buscando y sigue estando. Y su amor sigue permaneciendo y sigue alcanzándonos y busca. Y como me encanta esa canción que dice de Amor sin condición, que dice, tu amor, ¿verdad? Cruza la oscuridad, derriba, ¿verdad? Todo muro, toda muralla y alcanza y nos sigue alcanzando. Por eso yo no puedo amar, yo, Josué Valenzuela, se lo digo honestamente, me cuesta amar como ama Dios. Porque cuando me veo rechazado por alguien o por un grupo de personas, mi amor, ¿qué hace? Al tiro se limita. ¿Por qué yo voy a seguir dándole amor a alguien que no quiere recibir mi amor? ¿Por qué? Pero Dios, por eso yo no, a veces le digo, Señor, ayúdame a amar como amas tú, porque me cuesta mucho. Porque su amor nos alcanza, chiquillos. Yo creo que nunca voy a poder entender de esa forma tan loca y sin medida de la cual ama Dios. Yo en mi mente no lo entiendo. Pero gracias a Dios, no soy Dios. Y Él nos sigue amando. Qué fuerte esto, o sea, se dan cuenta de todo lo importante que podemos sacar con esto del pacto, la alianza, el amor, como Dios. Por eso valoren su Biblia. Cuando lean, abran su Biblia y lean Nuevo Testamento, digan, es el primer pacto de Dios con el hombre, ¿verdad? Antiguo Testamento, perdón. Y Nuevo Testamento es que Dios decide y de nuevo está renovando su amor por nosotros. Cuático. Bueno, avancemos. Avancemos, amigos. Todos los libros de la Biblia, no es que vaya a hablar de Génesis, sino como un ejemplo, amigos, todos los libros de nuestra Biblia, en su formación original, recuerden que estamos hablando de la formación bíblica, de la formación del texto, todos los libros de nuestra Biblia no tienen títulos, no fueron creados con títulos, ninguno, ¿ya? Ningún libro de nuestra Biblia, cuando se redactó, el autor le puso un título, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se redactaba el texto, el autor simplemente comenzaba
a poner en el texto toda la historia, la tradición oral, ¿verdad? Y no había estas formas de nuestra literatura actual de poner un título, un subtítulo y el desarrollo. No, simplemente se escribía, 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 no había puntos, no había comas, simplemente se escribía. Por lo tanto, todos nuestros textos de la Biblia, alguien le puso un título. Alguien le puso un título. Y el Génesis, por ejemplo, el libro de Génesis, eh, ¿por qué se le puso Génesis? Porque la primera palabra en Génesis 1.1 es Bereshit. Anoten esa palabra, Bereshit. De hecho, en hebreo, en el hebreo, lo que dice en Génesis 1.1 es lo siguiente, es Bereshit bara Elohim. Le digo olor, ¿verdad? Esto es lo que dice, esa es la primera frase en hebreo de Génesis 1. Bereshit bara Elohim, que es Bereshit en el principio, bara o baró es creó Dios, creó y Elohim Dios, ¿verdad? Bereshit bara Elohim. Entonces, ustedes ahora lo van a anotar y lo van a escribir, cosa de que cuando estén conversando con amigos lo digan, ¿verdad? Entonces, oh, cacha, este loco sabe hebreo, ¿verdad? Este loco es bacán, sabe hebreo. Ustedes cuando vayan a hablar con un amigo, oye, Génesis 1.1, si no me equivoco, en hebreo dice Bereshit bara Elohim. Y hasta ahí nomás llegan, para que después nos sigan preguntando qué viene después, ¿verdad? Pero la primera palabra en Génesis es Bereshit. Por lo tanto, cuando se traduce la Biblia al latín, porque la Biblia se tradujo primero al latín y después al español, cuando se traduce al latín, se le denomina como Génesis. Y Génesis para nosotros es inicio, origen. No es que el texto, el autor le haya puesto Génesis, simplemente toman la primera palabra y la ponen como título. ¿Ya? De hecho, la palabra en hebreo de Bereshit es tan profunda, que si nosotros la traducimos y hacemos un estudio bien, bien profundo, el Bereshit significaría en el sin principio, o sea, desde la eternidad, ni siquiera desde el principio, ¿verdad? Porque cuando yo digo desde el principio es que hay un inicio, y en el sin principio me quiere decir que es algo totalmente eterno. Y la palabra vará dice creó Dios, pero la palabra vará en griego significaría de una forma más correcta sigue creando. Imagínense, sigue creando. Imagínense que cuando nosotros leemos Génesis 1.1, literalmente lo que estamos diciendo es, en el principio Dios sigue creando. Entonces a mí me llama mucho la atención porque digo, wow, ¿qué cosa estará creando Dios hoy día? Han puesto a pensar eso, ¿no? Se han puesto a pensar, de repente cuando uno está en la noche y empieza como a echar a volar la mente, y yo me paso estas paranoias espirituales, ¿verdad? Y digo, ¿qué seguirá creando Dios? Porque no es que Dios haya en el séptimo día descansó y dejó de crear. Dios sigue creando. ¿Qué estará creando Dios en su eternidad? ¿Se han puesto a pensar eso alguna vez o no? ¿Lo han conversado con amigos, verdad? A las 3 de la mañana. Conversaciones que no me dejan dormir, ¿verdad? Después del carrete, porque típico que salen estas conversaciones medias filosóficas después del carrete, ¿verdad? ¿Qué seguirá creando Dios en el cosmos, en este universo infinito que dicen los científicos que se va expandiendo cada día? ¿Qué me puede tirar ahí alguna idea? ¿Qué seguirá creando Dios? ¿Qué seres seguirá creando? ¿Ustedes creen que nosotros somos los únicos seres que Dios creó? Ya, no me quiero meter en ese tema. Hablando de los ovnis, así. Porque si originalmente Dios sigue creando, entonces quiere decir que, imagínense, chiquillos, eh, Santiago pone, Dios sigue creando incluso a través de su creación, incluso a través de lo que ya vemos nosotros, que ya es una creación hecha por Dios. Desde ahí sigue creando. De hecho, Dios sigue creando a través del hombre, por ejemplo. Cuando el hombre crea algo con sus manos, con su intelecto, es Dios que sigue creando a través de su creación, que somos nosotros. Cuático, ¿eh? Para pensar, señores. Ya, pero no estamos yendo a otro tema.
Génesis, Bereshit, por eso se le pronuncia de esa forma, ¿ya? Eh, Hay algo importante, importante y muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, chiquillos, que cuando en nuestra Biblia aparece la palabra escrituras, escrituras, por ejemplo, quiero que vayamos todos al libro de Segunda de Timoteo. Vamos todos al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Sí, yo sé que estoy pasando harta información, pero es la idea, chiquillo, porque esto es base de todo lo que nosotros leemos cuando abrimos nuestra Biblia. Es todo lo que el ejercicio que tenemos que hacer a la hora de abrir nuestra Biblia, imagínense. ¿Lo tiene segunda de Timoteo 3:16? ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo, Léalo, por favor, Nati Rocío. ¿Qué dice? ya, espera, 3:16. Sí. Segundo, 16. Ya. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Perfecto. ¿Qué es lo primero que dijo la Nati en la primera frase? La primera frase que dijo en 2 Timoteo 3:16. ¿Qué es lo que dijo Cita Nati? ¿Puedes repetirlo? Ya, dije, todo lo que está escrito en la Biblia es, ya. Todo lo que Todo está lo que está escrito en escrito la en la Biblia, Biblia. Me- Mira, es de Dios porque leíste esa frase, esa versión. Pero mi versión no sí, dice todo lo que está escrito en la Biblia, po. ¿Sabes lo que dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí hay dos cosas diferentes. Porque la versión de la Nati está cerrando el concepto y está diciendo todo lo que está escrito en la Biblia. Ahora, yo lo primero que le haría a ese traductor, le diría la siguiente acotación. ¿Por qué él dice todo lo que está escrito en la Biblia si cuando se escribió Segunda Timoteo la Biblia todavía no estaba escrita? mm, Cuando se escribe la carta de Segunda de Timoteo, la Biblia como tal, con los 66 libros que tenemos nosotros, no estaban redactados. El Apocalipsis no estaba redactado. Algunas cartas de Pablo no estaban redactadas. Algunos evangelios no estaban redactados. Entonces, ¿por qué cuando el traductor dice toda las palabras que está escrita en la Biblia, a qué Biblia se está refiriendo? Porque cuando se escriben los evangelios, no estaba la Biblia completa. La Biblia estuvo completa después del siglo VIII, recién más o menos, se dio a entender una especie de Biblia, pero antes la Biblia no estaba escrita. ¿Se dan cuenta de qué importante nosotros conocer los conceptos? El pueblo judío y los hebreos solamente tienen la mitad de nuestra Biblia. Anótenlo, pero así con destacador. Los hebreos solamente consideran como la Biblia a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Cuando usted hable con un hebreo, judío, ortodoxo, ellos van a considerar como Biblia simplemente y solamente nuestro Antiguo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento no es, no es inspirado por Dios, no proviene de Dios, porque para ellos Jesús no es hijo de Dios. Y todo lo que está en el Nuevo Testamento está relacionado directamente con Jesús. Por lo tanto, para un judío y un hebreo ortodoxo, el Antiguo Testamento es su Biblia. ¿Ya? El Antiguo Testamento es su Biblia. Para los cristianos, tomamos el Antiguo y el Nuevo Testamento porque consideramos que Jesús sí es hijo de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dije o no? O está enredado? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Nosotros los Sí, La Gemi pregunta, ¿solo consideran el Pentateuco? No, no. El Pentateuco, voy a decir algo. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es el Pentateuco. ¿Ya? Pero la Biblia hebrea tiene más libros. Tiene los profetas, tiene los salmos.
Y ahí se complementa la Biblia en hebreo. El Pentateuco, más los profetas y los salmos. Y, perdón, y la historia, como Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Crónica. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Habían escuchado ustedes antes el concepto Pentateuco? ¿Quién no había escuchado el concepto Pentateuco? Así, honestamente, díganlo. Y no tengo ni idea. ¿Qué es Pentateuco? Una comida, un plato de comida rápida. La Vale. El Pentateuco, ¿por qué se llama Pentateuco? Porque penta es de 5, ¿verdad? 5 escritos se puede traducir. Son los primeros 5 escritos de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Anótenlo si quieren. El Pentateuco está conformado por Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ya? A eso le agregamos la historia de Israel, le agregamos la escritura de los profetas y los salmos, que ahí está considerado los libros Eclesiastés, Proverbios, los sapienciales que se dicen, y esa es la Biblia judía, la Biblia hebrea. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto, amigo? Porque cuando nosotros leemos nuestra Biblia y se hace alusión a escrituras, tómenme toda la atención del mundo. ¿Me están tomando atención? Ya, si no me escucharon delante, no importa. Póngame toda la atención del mundo. Cuando nosotros leemos en nuestra Biblia y aparece las escrituras o la palabra de Dios, solamente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Brígido. ¿Por qué? ¿Por qué? De nuevo, cuando en nuestra Biblia, por ejemplo, como en el caso de eh, Segunda de Timoteo, leamos las escrituras o la palabra de Dios, solo se refiere al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque lo único que se consideraba en ese tiempo como escritura era lo que ya estaba escrito, que era el Antiguo Testamento. Ya estaba escrito. ¿Por qué no se consideraba el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento estaba en redacción. Habían unos escritos por allá, otros por allá, otros por allá. No estaba conformado todo ese set de libros. Por lo tanto, es incorrecto decir que las escrituras, ¿verdad?, a las que se refiere la Biblia, es nuestro Nuevo Testamento, porque todavía ni siquiera se escribía Apocalipsis, amigos. Entonces, eh, yo no puedo asumir cuando el autor dice las escrituras, no está pensando en la Apocalipsis, no está pensando en las cartas Paulinas, está pensando en lo que se escribió en el Antiguo Testamento. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Historia de Israel, Salmos, Proverbios. Por eso que Jesús, ustedes han visto la escena donde Jesús cita a los Salmos, o Jesús cita a los Proverbios, o Jesús cita a los profetas, pero Jesús nunca cita un texto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús no cita a Pablo, si Pablo todavía no había escrito nada. ¿Se entiende? Jesús todavía nunca citó un libro del Nuevo Testamento porque todavía no estaba escrito. Sí, es básico. ¿Se entiende? O sea, vamos a un ejemplo, creo que vamos a un ejemplo bien claro. Lucas 24, 27. ¿Qué lo puede leer? Lucas 24, 27. ¿Cómo voy de tiempo, Pri? No sé si parece que estoy listo, ¿no? Quedan como 10 minutos. No, vais bien, pero hay hartas preguntas Coto, en el chat. Ah, es que no he leído el chat, perdón. Pero la Angélica preguntó si lo que estaba diciendo era la Torá. No, la Torah es otra cosa, pero la quiero decir después para no, para no confundirnos, ¿ya? Pero lo vamos a decir, no sé si ahora, pero lo vamos a decir en su momento para no confundirnos. Pero la Torah es parte del Antiguo Testamento y parte de la Biblia judía, ¿ya? Ya, ¿quién tiene Lucas 24, 27? Yo lo tengo, Coto. ¿Qué dice? M. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Y comenzando de Moisés, pasando a los profetas, le declaraban, ¿qué cosa? La escritura. ¿Se refiere a nuestra Biblia que tenemos hoy día en la mano? No. Se refiere al Antiguo Testamento, lo que se escribió en el primer pacto, ¿ya? Por eso que en esta parte, o cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a la escritura que ya estaba circulando, no a la escritura que viene posteriormente. El tema, ahora ustedes me van a decir, entonces el Apocalipsis y el Nuevo Testamento no hay que considerarlo como inspirado por Dios. Claro que sí, po.
Sí, es nuestra fe, pues nosotros decidimos que eso es palabra de Dios y lo asumimos como que Dios inspiró también esa escritura. Pero técnicamente hablando, yo le estoy hablando de una forma muy técnica, técnicamente hablando, cuando la Biblia menciona escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esto nunca se nos va a olvidar, jamás, ¿ya? Porque es parte de la historia. ¿Ya, amigos? Ya, no sé si, a ver, voy a ver un poquito el chat, si es que hay algunas preguntas. Sí, la Sai tenía también una pregunta. Y la Gemi. Sí, bueno, ahí el Santiago dio una explicación. El Antiguo Testamento o la Biblia judía se divide en tres partes. En la Torá, el Nevi y el Ketubín. Torá significa, la Torá es el Pentateuco, ¿ya? Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? El Nevi, o tiene otro nombre, no me acuerdo bien, son los profetas. Isaías, Jeremías, Malaquías, ¿verdad? Oseas. Y el Ketubín son los escritos como los Salmos, los Proverbios, y todo eso, ¿ya? Los Pero sapiensales, los los sapiensales, sapienciales. sapienciales, perdón. Y Sapiens. Neví, que es profeta, po. El Neví es el Ah, profeta. claro. ¿Ya? Pero después vamos, o sea, en otra clase vamos a andar un poco más en esto para que no nos me suda el cerebelo, ¿verdad? Sí, Lo, perdón, mucha sí, información. no, no, está bien, está bien. Eh, pero recuerden, cuando, esto quiero que siempre lo tengan en mente, cuando se cita en la Biblia, o ustedes lean la escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Perfecto? Nuestra Biblia está dividida por capítulos y versículos. Mi pregunta es, cuando se escribe la Biblia, ¿están los capítulos y están los versículos? No. Originalmente, cuando se escribió la Biblia, no estaba dividida ni por capítulos ni por versículos. De nuevo, la Biblia se escribió en papiros, en pergaminos, donde el escritor bíblico escribía y no paraba de escribir. ¿Ya? Por lo tanto, los capítulos y los versículos son añadidos posteriores. ¿Simplemente para qué? Para ordenar nuestra lectura bíblica. Nada más. Que nosotros le demos un contexto sagrado como Juan 3:16, a veces, ¿verdad? Le damos como un contexto muy, muy, casi como que el número es el sagrado. No, 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 no. El número es para referir. Ahora, obviamente, nosotros tenemos estos números que nos han quedado en la mente, ¿verdad? Y es importante para nosotros. Y está bien, está perfecto. Más de algunos se la ha tatuado también. Perfecto, no hay problema. No, no se vayan a borrar el tatuaje ahora porque ¿por qué dije esto? ¿Verdad? ¿Qué hago con el Juan 3:16 que me tatué? Está perfecto. Simplemente quiero decir que esos números originalmente no estaban en los escritos. Hubo un hombre que se llamaba Stephen Langton que en el siglo XIII se le ocurrió la genial idea de crear los capítulos. Pues este tipo, yo creo que fue un tipo muy pragmático. Dijo, ¿sabes qué me está costando? ¿Sabes qué? Siento que leo de corrido y no sé dónde parar. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Dividió la Biblia por secciones. Bueno, parece que aquí habla del amor. Y aquí empieza a hablar de la fe. Vamos a dividirlo. Ya como que está cambiando la temática, voy a poner que esto es otro capítulo. Y le puso un subtítulo, ¿verdad? Pero los capítulos no estaban inicialmente eh, inscritos dentro de la Biblia. Después vino otro tipo que también se le ocurrió, pucha, el capítulo está muy largo y después no sé cómo hacer la referencia cuando hago clase o cuando invito a alguien a que lea una parte de la Biblia, ¿cómo puedo hacer que sea una referencia más específica, más acotada? Bueno, hagámosle versículo. Entonces, yo después le voy a decir a mi alumno, ¿verdad? Quiero que lea Juan 3:16. Entonces mi alumno va a ir a las coordenadas, capítulo 3, versículo 16, y va a encontrar el texto que yo quiero que le encuentre. Simplemente es para llevar un orden. ¿Se entiende? ¿Sabían esto ustedes o no lo sabían? Dígame la verdad. Démosle gracias a Dios por estos dos hombres que nos hicieron la pega más fácil. Porque si no, al día de hoy estaríamos leyendo, pero de corrido, amigos, y sería un caos. Quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto porque veo a algunos que ya está sudando el cerebelo. Quiero terminar con esto, amigos. La Biblia, cuando hay un suceso, la Biblia relata sucesos. Por ejemplo, la Biblia relata el Éxodo, cuando Dios salva al pueblo de Israel de los egipcios y pasan por el Mar Rojo.
La Biblia relata, por ejemplo, cuando el pueblo da 7 vueltas en Jericó y caen los muros. La Biblia relata, por ejemplo, cuando eh, las hazañas de este caudillo llamado Sansón, por ejemplo. La Biblia relata muchas historias, epopeyas, ¿verdad? Aventuras. De hecho, una vez un pastor decía, al que le gusta Juego de Tronos, lea la Biblia, porque hay más traiciones, más muertes, más decapitaciones y más sangre que, que en la serie. El Antiguo Testamento es literalmente 10 veces peor que Juego de Tronos, ¿verdad? Porque hay mucha historia, ahí, mucha muerte, venganza, cortes de cráneo y toda la cuestión. Entonces, la Biblia relata hechos entre Dios y el hombre. Siempre es. Todo lo que me va a relatar la Biblia, primer pacto, segundo pacto, son historias entre Dios y el hombre. Dios y el hombre. Dios y el hombre. Dios siempre se comunica con el hombre falla, se equivoca, vuelve a Dios, Dios lo perdona, lo redime, vuelve a fallar, Dios sigue perdonándolo, avanza, se va para otros dioses, Dios sigue perdonándolo, avanza, envía a su hijo, matamos a su hijo y Dios sigue perdonándonos, ¿verdad? Entonces, la Biblia básicamente relata historia, yo estoy hablando muy técnicamente, relata la historia entre Dios y el hombre. Pero esta historia inicialmente fue transmitida oralmente, y eso es lo que nosotros llamamos la tradición oral. ¿Cuál es la tradición oral? La tradición oral es que todas las historias de la Biblia, inicialmente, a excepción de ciertos capítulos, como las cartas de Pablo o el Apocalipsis, pero todas, incluso los evangelios, no fueron escritos en el momento en que sucedieron las cosas. Chicos, pónganme mucha atención y escriban. Las historias que relata la Biblia, ¿verdad? No fueron escritas en el mismo momento en que sucedieron las cosas. Por ejemplo, cuando el pueblo pasa por el Mar Rojo, no fue escrito días después de que pasaron por el Mar Rojo, o en el momento mientras cruzaban el mar. Cuando el pueblo es liberado, o por ejemplo pasan las plagas, no es que alguien estaba escribiendo cómo se desarrollaban las plagas en Egipto, no. Recién se pone como por escrito alrededor de 800 o 900 años después de lo sucedido. Recién se pone por escrito el acontecimiento. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel, 800 años después de que Dios lo liberó de Egipto, cómo lo recordaban si no tenían nada escrito? ¿Cómo podían acordarse de lo que Dios había hecho por ellos si no tenían nada escrito, nada donde leer, porque la escritura no existía en ese momento? Tradición oral, la historia. Aquí le puse una imagen donde hay unas personas en una fogata. Eso es. La tradición oral era que el más viejo de la tribu se acercaba y decía: hijos, les voy a hablar de aquel día en que Dios decidió liberarnos de la esclavitud. Hijos, les voy a hablar de aquel día donde nació un hombre llamado Sansón, que Dios lo dotó de tamaña fuerza, que mató a los filisteos, a 1000 filisteos, ya no me acuerdo, con una quijada de asno, y se los pitió a todos. Pero así se transmitía la historia. Chicos, la historia antiguamente no se transmitía en la escritura, se transmitía oralmente, en la narración. En la narración. Años después, 100 años después, se pone por escrito. Por lo tanto, existe el acontecimiento y ese acontecimiento alguien lo interpreta, pues, amigo. Porque cuando pasa algo, ya no se transmite la información, sino que cuando hay un receptor, ese receptor interpreta lo que sucedió. Usted, por ejemplo, en la guerra del Pacífico, ustedes conocen un poco de historia de Chile, la guerra del Pacífico, ¿quién la ganó? El combate naval de Iquique, ¿quién lo ganó? O más que el combate naval, la guerra del Pacífico, porque eso fue un puro combate, pero la guerra del Pacífico, ¿quién la ganó? Según los chilenos. Chile. Chile, ¿pues no? Nosotros le ganamos a los peruanos. Ahora, si yo voy a Perú y pregunto quién la ganó, ¿qué van a decir? Perú, po. ¿O no? ¿Por qué? Esto es un concepto muy básico. Porque el acontecimiento está siendo interpretado por dos versiones diferentes, por dos pueblos diferentes.
Por lo tanto, el acontecimiento, el suceso en el pueblo de Israel siempre va a estar a favor de ellos o que Dios intervino a favor de ellos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo, el acontecimiento no es que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, es que Dios, ¿verdad?, intervino y abrió el mar para que ellos no se ahogaran. Entonces, la interpretación del pueblo no es la interpretación de que, no, justo tuvimos suerte y se abrió el mar, o que justo fuimos astutos y pasamos por la orilla. No, el acontecimiento, el suceso, se le da la interpretación, el pueblo dice, no, Dios intervino con su poder para abrir el mar y hacernos libres. Por lo tanto, existe el acontecimiento y la interpretación. Y aquí quiero detenerme un poco. Muchas veces el acontecimiento, históricamente, como nosotros entendemos como historia, no es lo mismo que la interpretación. ¿Es incorrecto esto? No es incorrecto esto, porque es la cosmovisión que tenía el pueblo de Dios. Dios está interviniendo a favor nuestro. Por lo tanto, entre lo que sucede y lo que es interpretado, no debe haber, no hay una lucha así como de que, ¿qué pasó? Pasó, al final esto no pasó. Porque para el pueblo lo importante era cómo yo interpreto el acontecimiento. Y luego que yo interpreto el acontecimiento, ¿qué hago? Lo voy transmitiendo. Eso. Lo voy transmitiendo, lo voy transmitiendo, lo voy transmitiendo a mi generación, mis hijos se lo transmiten Vuelve el a sus 31. hijos y los hijos de sus hijos a sus hijos, ¿verdad? Creo que la Tami está... y se interpreta. Y ahí se formula, y luego que se formula, amigos, se pone por escrito. ¿Se dan cuenta todo el proceso que tuvo que pasar entre un acontecimiento hasta que se ponga por escrito, cuando recién se escribió la Biblia? Tenemos una concepción errada, y yo quiero que levanten la mano los que piensan esto. Porque me he topado muchas veces con personas que creen esto o se les ha enseñado esto, que está bien, pero aquí vamos a tratarlo. Muchos por años hemos creído que Moisés fue el que escribió el Éxodo o escribió los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Verdad? Pero cuando Moisés en vida estaba, ¿verdad? Casi 3000 o casi 2000 años antes de Cristo, no existía la escritura. Moisés no estaba escribiendo. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio se escribe y se pone por escrito, chiquillos, se pone por escrito cuando Israel estaba cautivo en Babilonia. Recién cuando Israel, los babilónicos, lo aprisionaron, lo llevaron esclavos, recién ahí ellos ponen escrito toda su historia. Ponen por escrito el Génesis, ponen por escrito... ¿Por qué ustedes creen que hay un diluvio babilónico y un diluvio hebreo? Porque los hebreos sacan la idea, el concepto de diluvio, pero lo cristianizan, si se puede decir, o lo asocian a Dios, no al Dios pagano. Por lo tanto, toda la escritura, los 5 primeros libros de nuestra Biblia no fueron escritos al momento en que sucedieron, fueron escritos cientos de años después. Moisés no estaba escribiendo la Biblia. Y voy a dar un ejemplo bien básico, que algunos a lo mejor nos vamos a reír de esto, pero ustedes se dan cuenta que en el Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5, se habla de la muerte de Moisés y cómo Moisés muere. Mi pregunta es, si Moisés está escribiendo el Deuteronomio, ¿cómo es posible que él haya escrito su muerte? Así, aquí morí, ¿verdad? Y aquí Dios me enterró. Es imposible. Si Moisés estaba escribiendo el Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, es imposible que él haya escrito su propia muerte. Quiere decir que alguien tomó la historia de Moisés y la escribió. Vayan a Deuteronomio 34:5. Vamos, y vamos terminando con esto. Deuteronomio 34:5. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Y ya vamos terminando.
¿Voy? Ah. Yo. Ya, no importa. Está bien. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Claro. Simplemente, eso, solo eso. Si Moisés hubiese estado él escribiendo todos los primeros cinco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hubiese estado escribiendo los 5 libros, él no podría haber escrito eso. Ahora, también existe algo que dijo el M. Lo más probable es que pudo haberle dejado a un escriba, ¿verdad? Haber traspasado la responsabilidad y haberle dicho, tú escribe, ¿verdad? Yo estoy a punto de morir y todo lo que pasa de aquí adelante escríbelo tú. Puede haber sido posible. Pero existen estudios filológicos, arqueológicos, que dicen que todo el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos en el cautiverio babilónico. Recién ahí el pueblo escribe toda la historia. Muchos años después, cientos de años después. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender es que mientras estaba el suceso, solamente se transmitía de forma oral y no por escrito. Claudia y Danilo. Y ahí vamos terminando, amigos. No, era lo que tú decías. Una vez le pregunté a un amigo teólogo esta misma pregunta y él la respuesta que me dio era esa, que tenían escriba. Y Claro, seguramente el escriba que tenía era claro. el que No, y es seguía válido. Es los válido, puntos. es muy válido eso. De hecho, es como un sentido común, pues, ¿verdad? Si yo quiero que alguien escriba lo que va a pasar después de mi muerte, lo delego, ¿verdad? Le digo, oye, escribe lo que va a pasar después de mí. Pero como les digo, existen muchos hallazgos arqueológicos e historia de la escritura que hablan de que el pueblo de Israel recién empezó a escribir su historia en el cautiverio babilónico, o sea, 100 años después de lo que sucedió. ¿Ya? Y eso es muy importante porque nos vamos a dar cuenta de que mucho de lo que se escribió está muy influenciado por otras culturas. No vamos a llegar a eso, pero en su momento. Quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. Si le pueden sacar a un pantallazo a esa imagen en algún momento, eh, si le pueden sacar una foto, quiero que, que terminemos con esto. Así se podríamos decir que todo ese es el proceso, todo ese proceso tuvo que pasar para que un acontecimiento se pusiera por escrito. Todo ese proceso tuvo que pasar para que un acontecimiento se pusiera. Por ejemplo, ahí está el primero, el acontecimiento o experiencia. Sucede algo, ¿verdad? Sucede algo. El Mar Rojo. El pueblo pasa por el Mar Rojo. Sucede algo. Eso que sucede es interpretado. ¿Qué dice la gente que pasó por el Mar Rojo? Dios intervino a favor de nosotros. Es interpretado. Y esa interpretación viene por un segundo punto que es una formulación. O sea, ¿qué pasa en la formulación? Yo tomo lo más importante del suceso y los detalles insignificantes, que había una piedra ahí o que justo alguien se tropezó o que alguien vio que un pescado saltó, es totalmente irrelevante para la historia. Por lo tanto, los datos irrelevantes, amigos, de las historias van quedando, como los chismes. Este es un chisme. Este es literalmente un chisme. Cuando a mí me cuentan el chisme de alguien, estos datos irrelevantes de que con qué ropa andaba, me da lo mismo. Quiero saber a quién le dio el beso, ¿verdad? Es un ejemplo muy burdo, pero si yo veo a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy donde un amigo y le cuento a un amigo que vi a su pareja con otro en el metro, ¿qué es lo que va a ser relevante para mi amigo? No, no va a ser relevante con qué polera andaba, a no ser que le haya regalado una polera, ¿verdad? O con cuál era el outfit del día. Lo relevante es qué tan largo fue ese beso, cómo fue, en qué contexto, no sé, quiero todo el detalle, ¿verdad? Pero la formulación es lo importante del suceso, ¿verdad? No los detalles o, ¿verdad? Cuántas personas habían en el metro, qué sé yo, no, lo importante. Eso pasa. Entonces, ese acontecimiento, la interpretación, la formulación del acontecimiento, que es, bueno, vamos a dejar lo principal, y ahí donde viene la transmisión oral. Y la transmisión oral es que el padre de la familia o el patriarca empieza a decir, esto pasó, hijos, esto Dios hizo por nosotros, esta es nuestra historia, esta es nuestra historia. Entonces el padre A
le transmite esta información a su hijo B. Muere el A y queda el B, y este B le transmite la información al C. Y amigo, ¿usted ha jugado al teléfono? ¿Qué pasa cuando la historia pasa por un interlocutor, pasa? A veces se tergiversa. Se sacan cosas o incluso se añaden cosas, ¿o no? Entonces yo le digo, ya, yo no fui directamente a contarle a mi amigo que vi a su pareja besando a otro, se lo dije a otro amigo. Entonces yo voy donde otro amigo y le digo, oye, ¿sabes que vi a la pareja de este loco besándose con otra persona y no sé qué hacer? ¿Cachai? Se la digo al B. Y el B de sapo se lo dice al C. Y el B dice, oye, ¿sabéis qué? Vieron a la pareja de este loco besándose, ¿verdad? Y además andan con un niño que parece que es un hijo que tienen oculto. A lo mejor siempre tuvieron una familia oculta. Se dan cuenta y después el B se lo hizo al C y el C dice, no, y parece que no era un hijo, eran dos hijos, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo el relato, se mantiene la esencia del relato, la infidelidad, ¿verdad? Pero se van añadiendo o quitando cosas. Pasa lo mismo acá. Está el acontecimiento, se interpreta, se formula y se transmite de boca en boca por generaciones, por años, hasta llegar al X. Y recién en el X se escribe, amigos, recién ahí se escribe. Por lo tanto, imagínense todo esto que tuvo que pasar para que se escribiera. Y en la escritura viene el canon. ¿Y qué es el canon? Es cuando vienen estos locos importantes y dicen, ya, vamos a ver, ¿qué es sagrado o qué no es sagrado? Y después del canon, ya vamos a seguir con la otra clase, viene la traducción. Imagínense, chiquillos, que el acontecimiento, la interpretación, la transmisión oral, estaba escrita en griego. Chuta, vamos a tener que pasarla al latín. Ah, pero las palabras en griego no son las mismas que en latín. Chuta, vamos a tener que usar otros conceptos. Y después el que traduce la Biblia en español dice, bueno, hay palabras en latín que no están en español. Chuta, ¿cómo lo hacemos? ¿Se dan cuenta, amigos, todo lo que tiene que pasar para que llegue el relato al español nuestro? Desde el acontecimiento hasta la misma traducción. Y yo lo leo, y como me iba mal en las clases de lenguaje, lo interpreto, pero ni siquiera con una comprensión lectora. Imagínense, chiquillos. Imagínense todo, todo lo que tuvo que pasar la escritura para llegar a nosotros. Cuático. Esto es lo lindo de aprender un poco de la formación de la Biblia. No sé si ustedes lo habían visto antes así, no sé si se habían dado cuenta de todos estos pasos que tuvo que pasar la Biblia para llegar a nosotros. Por eso yo amo la Escritura. ¿Saben por qué la amo? Porque veo que Dios en su eterna misericordia, y no sé cómo lo hizo, pero permitió que más de 5.000 años, ¿verdad? De un acontecimiento hace muchos años atrás pudo haber llegado a nosotros y que haya llegado a nosotros tal vez añadiéndole o poniéndole cosas, pero que haya llegado a nosotros la verdad más importante, y es que Dios sigue amando al hombre y sigue interviniendo a favor de él. Cuando yo leo que Dios libera al pueblo de Egipto, que Dios hace que el pueblo pase por el Mar Rojo, entonces yo ahora no lo leo con el detalle de si pasó o no pasó. Lo que yo hoy día leo y guardo en mi corazón es que Dios siempre ha intervenido a favor de nosotros y su amor siempre nos ha alcanzado. Por eso es Dios siempre buscándonos, chiquillos. En el relato bíblico es Dios siempre interviniendo. ¿Intervino de esta forma o no? No sé si es tan relevante, ¿verdad? Que a Jonás se lo haya tragado una ballena o que nunca se lo tragó, o si Jonás fue real o no real, no es importante. Lo importante es que Dios a través de esa historia nos demuestra que sigue amando a la humanidad y sigue teniendo amor y misericordia por nosotros. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que a veces nosotros como cristianos nos quedamos en el detalle y peleamos por detalles y olvidamos el fondo, que el fondo llegó hasta nosotros, sobrevivió el fondo, y el fondo es que Dios sigue amándonos y demuestra su amor de todas las formas posibles. Por eso yo amo la escritura, por eso, chiquillos, amen sus Biblias. Cuando lean la Biblia, amen lo que están leyendo, porque es un escrito que pasó por tantos filtros, por tantas palabras, por tantas generaciones, por tantas familias nómades, ¿verdad? Que anduvieron por el desierto relatando esta historia para que a nosotros nos llegara al español. Valoremos las historias bíblicas,
pero no la valoremos como historia, valorémosla en el contenido que tiene en esa historia. Es que Dios sigue interviniendo a favor del hombre, sigue demostrando su amor. Su amor sigue alcanzándonos. Y es Dios que siempre le dice a la humanidad, te amo, te perdono. Nos vamos con... El pueblo de Israel se iba a otros dioses y adoraba a otros dioses. ¿Qué decía Dios? Te sigo esperando. Y volvían a Dios y los seguía amando. El pueblo judío y todos nosotros, de alguna forma, rechazamos a Jesús y su mensaje, por eso fue crucificado. Y Dios sigue diciendo, te sigo amando, humanidad. Me encanta la Biblia. Y amo el estudio bíblico. Yo creo que una de las cosas que más me apasionan en la vida es estudiar la Biblia. Porque saben que una de las cosas que más quiero, y tal vez es el motor mío, yo lo digo como Josué Valenzuela, es que quiero seguir encontrándome con Dios. De alguna forma. De alguna forma quiero seguir encontrándome con Dios. Y cuando estudio la Biblia, me sigo encontrando con ese amor loco que no entiendo. Pero me desafía a amar como Él amó y sigue amando a la humanidad. Eso, amigos. En 15 días más vamos a seguir con algo muy lindo acerca de cómo esta Biblia llega a nosotros. ¿Les gustó la clase? ¿La encontraron fome, aburrida? Dijeron, chuta, esta clase parece que es clase de lenguaje. ¿Le encantó? Bueno, muchas gracias, amigos. ¿Han jugado alguna vez al teléfono? Es buen juego ese. Eh, si hay alguna pregunta o alguna duda, puedan hacerla ahora y después ya terminamos para hacer la sobremesa, amigo. No sé si quedó alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ustedes van a salir expertos en Biblia después de acá, ¿eh? Se lo doy, pero asegurado. Eh, ya, ok. Como no hay nada, terminemos orando, una oración y ya finalizamos y podemos hacer las mesas. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Señor, porque ay, a veces nos suda el cerebelo, nos suda el cerebro pensando y estos conceptos de la Torá, el Pentateuco, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, los 66 libros protestantes, los 73 católicos, el Génesis, Señor, la tradición oral, como la interpretación, el suceso. A veces, Señor, nos suda el cerebro, pero en todo eso podemos encontrar que tú has intervenido para que hoy en nuestras casas tengamos un texto y que ese texto hable de ti, hable de tu amor, hable de tu ternura, hable de todo lo que pasó antes de nosotros. A veces, Señor, nos creemos tan importantes, Señor, y pasaron tantas cosas antes de nosotros que hoy nos enseñan de tu amor. Si algo hoy día la Biblia nos enseña, es que tú sigues amando al hombre, sigues amando a la humanidad. Ayúdanos a corresponder a ese amor y amar como tú amaste, Padre. Señor, danos la capacidad de memorizar también para entender todos estos conceptos que hablamos. Pero más allá de eso, danos la capacidad de amar como tú amaste, como se relata en la Biblia. En el nombre de Jesús, amén.